El ruido constante de botas y órdenes resonaba en los pasillos de la base. Me habían asignado una pequeña litera en uno de los dormitorios del sector sur. Apenas estaba dejando mis cosas cuando Alejandro entró, con su porte serio y ese andar calculado que siempre tenía. Cerró la puerta con cuidado. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. Me senté en la cama. Sabía que no iba a ser una charla cualquiera. «La situación aquí es complicada», continuó. «Tenemos alrededor de 600 refugiados y apenas 400 efectivos para mantener la seguridad. Cada día llegan más, y cada día es más difícil controlarlo todo». «¿Tanto así?», pregunté. «Sí. Y hay algo más delicado», bajó la voz. «Por tu condición de contenedor, hay que extremar las precauciones. Si el gobierno se entera», me miró fijo, «no dudarían en venir por ti. Y si eso pasa, no solo tú estarías en peligro. Podríamos perder la base entera». Mientras hablaba, noté algo extraño. Del cuello de mi tío parecía asomar la cabeza de una serpiente, moviéndose con lentitud, como si se deslizara entre su piel y su ropa. Abrí la boca para decir algo, pero recordé los episodios que había tenido antes y decidí callar. Quizá era otra alucinación. «Pronto te asignarán un equipo», prosiguió como si nada. «¿Y Gabriel?», pregunté. «A él ya le asignaron un escuadrón. Dentro de unos días, vendrán destacamentos del gobierno para supervisar la base. Evita llamar la atención». Me apoyé hacia atrás, intentando procesar todo, pero Alejandro no había terminado. «El parásito que tienes no es cualquiera», dijo con tono grave. «Es uno de los más codiciados por el gobierno americano y el mexicano. Que tu padre lograra robarlo fue un milagro, y un golpe de suerte. No te imaginas lo furiosos que estaban los americanos. Llegaron a amenazar con invadirnos. Incluso mandaron un grupo de mercenarios con la orden de encontrarlo y buscarlo en todo el país. Creo que el único motivo por el que no lo hicieron fue porque estaban demasiado ocupados con la guerra contra China». Me quedé en silencio. «Tu padre fue imprudente», añadió. «Pero eras compatible, y él no desaprovechó la oportunidad. Ten cuidado, Alexander. No confíes en cualquiera aquí dentro. Yo no lo hago». Tras esas palabras, se levantó, abrió la puerta y salió, dejándome solo con el zumbido de las luces y la incómoda sensación de que algo muy grande se estaba moviendo a mi alrededor, y yo estaba en medio de ello. Los primeros días en la base se sintieron como una cárcel sin barrotes. Desde el amanecer hasta el anochecer, Alexander tenía un horario rígido. Toque de diana a las 5 de la mañana, formación, desayuno rápido y directo a los entrenamientos. No había lugar para el descanso ni la comodidad. El curso de iniciación fue brutal. Aunque Alexander ya tenía un físico trabajado por su viaje y sus experiencias anteriores, el ejército no perdonaba a nadie. Lo hicieron empezar desde cero. Ejercicios físicos. Carreras con peso, arrastres bajo el alambre de púas, lagartijas interminables y circuitos de resistencia. El objetivo era quebrar a los nuevos reclutas y forzarlos a aceptar la disciplina militar. Instrucción básica de combate. Aprender a mantener el rifle en posición, marchar en formación, obedecer órdenes sin cuestionar. Cursos teóricos. Balística básica, matemáticas aplicadas al tiro, cartografía, uso de brújula y orientación en terreno abierto. Era como volver a la escuela, pero con un instructor gritándole a la cara cada vez que se equivocaba. Entrenamiento psicológico. Conferencias sobre la obediencia, la importancia del trabajo en equipo y el papel del soldado dentro del ejército. Para Alexander, estas charlas eran insoportables. Le recordaban constantemente que no tenía escapatoria. A las pocas semanas, lo destinaron oficialmente a una unidad de infantería ligera, la columna vertebral de la defensa de la base. No eran fuerzas especiales ni cuerpos de élite. Se trataba de soldados rasos entrenados para patrullar, mantener el orden y servir como primera línea en caso de ataque. La realidad era simple. Eran carne de cañón. Como soldado raso, Alexander pronto entendió su posición en la jerarquía. Los superiores rara vez lo llamaban por su nombre. Era recluta o número de identificación.
Los veteranos de mayor rango lo trataban con condescendencia, como si fuese un niño jugando a ser soldado. Cada error suyo se castigaba con más repeticiones, más vueltas al campo, más humillaciones. Aquí nadie es especial, le repetían los sargentos. Eres un número más. Lo que más le costaba no era la parte física, sino la disciplina. Alexander no era alguien que obedeciera fácilmente, y tener que seguir órdenes sin cuestionar lo consumía por dentro. A veces pensaba en escapar, pero entonces recordaba las palabras de su tío. Si te largas antes del año, el gobierno vendrá por ti. La parte más dura llegó cuando comenzaron las prácticas de tiro real. El ruido de los fusiles, el retroceso, el olor a pólvora, todo le recordaba a los momentos en que había tenido que matar para sobrevivir. No eran prácticas para él, eran recuerdos disfrazados de ejercicios. Aunque trataba de mantener la compostura, a veces temblaba levemente al disparar, y eso no pasaba desapercibido. Con el tiempo, Alexander empezó a entender las dinámicas. En el ejército no bastaba con ser fuerte o resistente, había que aprender a callar, obedecer y aguantar. Era un sistema diseñado para moldear a los hombres hasta que dejaran de ser individuos. Y él, aunque nunca lo admitiría en voz alta, comenzaba a sentirse atrapado en esa maquinaria. A la mañana siguiente, el campamento estaba más agitado de lo normal. Desde temprano, Alexander vio como un camión militar descargaba decenas de cadáveres y los arrojaban a una fosa común, como si fueran simples desechos. El hedor metálico de la sangre mezclada con la tierra recién removida se le quedó impregnado en la nariz. Aquella imagen lo persiguió todo el día. Gabriel lo acompañó hasta la zona de entrenamiento. Supuestamente, por tu estatura no te van a dejar ni ingresar, enano, dijo con sorna. Alexander frunció el ceño, molesto por la burla. Ya veremos quién se ríe después. Gabriel sonrió con ironía. Prepárate, este va a ser el peor día de tu vida. Lagartijas, vueltas a la cancha, sentadillas, vas a quedar destruido. Pero, al menos, saldrás con físico de culturista. Alexander suspiró y asintió. Ojalá me sirva lo que ya tengo encima. El campo de entrenamiento era un espacio amplio, con tierra seca y marcas de botas por todas partes. Decenas de reclutas se cambiaban de ropa, algunos con nervios evidentes, otros ya curtidos por la experiencia. Alexander entró en un baño improvisado, se puso el uniforme básico, botas negras, pantalón camuflado y camisa blanca, y salió para esperar órdenes. Aún no era un soldado, solo un recluta más. Se sentó en un rincón, observando en silencio, hasta que llegó el instructor. Era un hombre delgado, joven, con mirada firme pero no cruel. Se notaba que era un tipo justo, lo que contrastaba con la dureza del ambiente. A partir de hoy empezarán su capacitación básica. No quiero excusas ni quejas. Aquí el que no aguanta, se larga en camilla, sentenció. El entrenamiento físico fue implacable. Trote bajo el sol abrasador, lagartijas interminables, sentadillas hasta que las piernas temblaban. Lo peor llegó cuando el instructor los obligó a hacer 100 lagartijas sin detenerse. Alexander sintió los brazos a punto de reventar, como si fueran a desprenderse de su cuerpo. Aún así, aguantó. Día tras día, su resistencia creció, y con ella, su físico se endureció más de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, lo físico no fue lo único. En ese mes lo enviaron también a cursos teóricos de capacitación. La sorpresa fue amarga. Matemáticas, cálculos de física, balística básica, explicaba un instructor malhumorado, de ojos verdes y carácter difícil. Alexander no podía creerlo. Ni siquiera en medio del fin del mundo se libraba de las clases. Tenían que aprender a calcular distancias, trayectorias de bala y velocidad del viento para disparar con precisión. Era como volver a la escuela, pero con la presión de saber que un error en la práctica podía costar vidas. Sus compañeros eran, en su mayoría, hombres de entre 20 y 30 años. Eran veteranos en comparación con él, y eso lo hacía sentir fuera de lugar. Nunca había sido antisocial, pero aquí la desconfianza y la rudeza eran la norma.
Entre bromas pesadas y pruebas constantes, Alexander sabía que tenía que ganarse un lugar, aunque fuese a la fuerza. Lo más inquietante fueron los episodios extraños que comenzaron a atormentarlo. Frente al espejo del baño creyó ver el reflejo de una serpiente deslizándose por detrás de su cuello. Otro día, en el comedor, vio pasar a un hombre sin brazos que nadie más parecía notar. Las visiones iban y venían, casi siempre cuando estaba agotado o bajo mucho estrés. Basilio, el parásito, no se había manifestado en semanas, y Alexander empezaba a preguntarse si todo había sido una ilusión. El mes fue largo, sofocante y agotador. Alexander sobrevivió, pero al precio de sentirse cada vez más atrapado entre la disciplina férrea del ejército, el peso de los entrenamientos y las sombras que solo él parecía ver. Las clases de física no fueron lo único. Tuve que pasar por una serie de cursos de capacitación donde nos revisaban de arriba a abajo. Visión, coordinación, reflejos, incluso detalles médicos que a la mayoría le parecían triviales. Yo, por mi parte, cargaba con mi secreto. Oculté mi esquizofrenia. Me daba vergüenza admitirlo, y mucho más temía que me echaran por ello. El siguiente paso fue la evaluación física. Pruebas de resistencia, velocidad y fuerza. Nunca me gustó que me midieran como si fuera una máquina, pero sabía que si quería avanzar tenía que soportarlo. El rendimiento era lo que más contaba. Un mes entero estaría bajo esas pruebas antes de que me asignaran a un pelotón. Por lo que nos decían, era apenas la fase de capacitación. La mayor parte del tiempo se me hacía insoportable. Cursos interminables de teoría, protocolos que había que memorizar palabra por palabra, instrucciones repetitivas. Aburrido hasta el hueso. Aún así, era mejor que estar horas bajo el sol, marchando como un idiota mientras el sudor me quemaba los ojos. Después de un par de semanas, Gabriel vino a buscarme. Él ya llevaba tiempo ahí y me presentó oficialmente al equipo. No lo habían asignado por casualidad. Pidió estar con nosotros, pues no era bueno que un grupo de novatos quedara sin alguien con experiencia. Éramos 30 en total. Algunos apenas superaban los 20, y aunque jóvenes, se notaba que muchos jamás habían sostenido un arma en su vida. Los entrenamientos fueron lo verdaderamente duro. Ejercicios de resistencia que nos dejaban tirados en el piso, prácticas de combate cuerpo a cuerpo que más parecían peleas de perros, y finalmente, el momento que todos esperaban, las armas de fuego. Disparar rifles de asalto no fue lo mío. Tenía experiencia previa con armas, sí, pero nada que se pareciera al manejo disciplinado que nos exigían aquí. La cadencia de fuego golpeaba mi muñeca como un martillo y, peor aún, el ruido se me metía en los oídos como un cuchillo. Sentía que podía dejarme sordo de un segundo a otro. Finalmente, nos dividieron en equipos de 10. Nuestro pelotón quedó partido en 3 escuadras. La principal la dirigiría mi tío Horacio, que ya ostentaba el rango de capitán. A Gabriel lo colocaron en otra, y aunque me hubiera gustado que estuviera en la misma que yo, entendí la decisión. Necesitaban repartir la experiencia. Yo, por mi parte, solo era un soldado raso. Y a los rasos nos trataban como desechables. Éramos la carne que se arrojaba primero, los que debían cargar el peso más sucio, sin que nadie se molestara en escucharnos. Esa fue la primera lección real que aprendí del ejército. Luego de un rato, Gabriel vino a buscarme para presentarme al resto del grupo. A él lo habían incluido por petición propia. No era buena idea que un equipo estuviera compuesto solo por novatos sin alguien con experiencia. En total éramos 30 reclutas. Algunos ya habían pasado los 20, otros apenas los rozaban, pero en general éramos jóvenes, inexpertos y ansiosos por demostrar algo. El pelotón fue dividido en 3 equipos. El principal lo dirigiría mi tío Horacio, quien ya ostentaba el rango de capitán y se notaba desde lejos que no era un hombre con el que se pudiera discutir. Cada equipo quedaba conformado por 10 personas. Gabriel, para mi mala suerte, fue asignado a otro grupo distinto al mío. Aunque me hubiera gustado tenerlo a mi lado, comprendí la lógica. Repartir la experiencia para equilibrar a los equipos.
Yo terminé entre desconocidos, rodeado de novatos como yo, y desde ese momento entendí que lo que se venía no iba a ser fácil. Los miembros de mi equipo eran un tanto excéntricos, cada uno con su propio aire peculiar. El líder, por ejemplo, era un joven de cabello negro azabache y mirada cansada. Medía alrededor de 1,70 m y tenía una musculatura que hablaba por sí sola. Fuerte, curtida para alguien de su edad. Según nos contó, tenía 17 años, lo que lo hacía mayor que yo en todo sentido. Era serio, de pocas palabras, reservado al punto de parecer distante. Su aspecto tampoco parecía de este país. Más bien tenía facciones que evocaban a Europa del Este o quizá a Asia. Pero lo que realmente lo distinguía era su obsesión por los libros. Siempre lo veía con alguno entre las manos, generalmente sobre historia nacional o sucesos políticos que yo apenas conocía de pasada. Era, sin duda, la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Sus conocimientos eran enciclopédicos, abarcando desde hechos militares hasta filosofía. Claro, no solía compartirlos con nosotros a menos que alguien le preguntara algo en específico. Y aunque yo no me considero tonto, de hecho, siempre me he visto como alguien bastante listo y conocedor, junto a él quedaba en ridículo. Otra persona en el grupo era una chica de más o menos mi edad. Tenía el pelo negro y largo, los ojos hundidos por el cansancio, y una expresión que transmitía que sabía cuidarse sola. Se notaba segura, alguien que no necesitaba que la protegieran. Con los rifles era muy buena, mucho mejor que yo, lo que la convertía en un pilar dentro del equipo. El siguiente era un calvo bastante amigable. Siempre tenía una sonrisa o una broma ligera. Según él, estaba en esta guerra buscando a su hermano perdido. Vaya, al menos ahí ya teníamos algo en común. Entre ellos también estaba Fabio. Era un tipo bronceado, con rastas, siempre con la boca lista para discutir. No acataba órdenes ni aunque le apuntaran con un arma en la cabeza. Pero su fuerza en los entrenamientos era indiscutible. Siempre lograba derribar a la mayoría. Me caía mal por su ego, era demasiado engreído para mi gusto. Luego venía Marta. Esa mujer estaba loca, en serio. Mandona, histérica, culera en todo el sentido de la palabra. Era rubia, de casi 30 años, la mayor del grupo. Su carácter la hacía insoportable, casi nadie la soportaba en silencio. Después estaba Miguel. Alto, robusto, con la barba partida. Tenía muy poca paciencia, pero a diferencia de Fabio o Marta, evitaba las discusiones. Nunca reveló su edad, aunque parecía rondar los 20. Llevaba un parche en la mano. Recuerdo que contaron que lo había recibido de un balazo, una herida fea que nunca terminó de cerrar bien. El séptimo era Martínez, el más inútil del equipo. Siempre caía primero en los entrenamientos y era cobarde en combate. Pelo corto marrón, ojos azules y 16 años. Mayor que yo, pero con una madurez cuestionable. Siempre hablaba de cosas irrelevantes, como equipos de fútbol, como si estuviéramos en otra vida. Era delgado, escuálido, sinceramente, lo veía como el primero en morir. El octavo miembro era Rafael. Tenía 19 años, el pelo largo recogido en una coleta, piel oscura y un temple firme. Era un buen combatiente, ágil con machetes y cuchillos, aunque con armas de fuego era limitado. Aún así, era uno de los más útiles, alguien en quien sí podías confiar en el calor del combate. Mario era el noveno. A sus 28 años, era el más viejo del equipo. Reservado, retraído, siempre en su mundo. No era el mejor peleando cuerpo a cuerpo, pero con armas de fuego era el mejor tirador de todos, el tipo nunca fallaba. Por último estaba Félix. Era con quien menos había tratado, un tipo callado y reservado. Pero su fuerza lo hacía destacar. Lo vi doblar una barra de metal solo por aburrimiento. Pertenecía antes a un escuadrón mejor capacitado que el nuestro, y era obvio que tenía un nivel muy por encima de la mayoría. Finalmente, el líder nos reunió a todos en una zona de entretenimiento. Un gimnasio bastante amplio, lleno de colchonetas y sacos de arena. Se presentó con voz firme. Me llamo Darío, dijo, pero pueden decirme Daniel si lo prefieren.
Hoy tengo que darles un aviso. El alto mando quiere poner a prueba sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Si son capaces de conectarme un golpe, dijo Daniel con calma, ajustándose los vendajes en los brazos, serán considerados aptos para entrar en servicio. La idea es que trabajen en equipo de forma coordinada. Si no logran sincronizarse, la prueba se anulará, a menos que alguien demuestre ser capaz de contrarrestarme por su cuenta. Lo cual, sinceramente, dudo. Alzó los brazos, dejando que las pesas metálicas de 20 kilos, colgando de muñecas y tobillos tintinearan con un sonido seco. No se preocupen. No emplearé toda mi fuerza. No vine a romperles los huesos innecesariamente. Un silencio pesado recorrió el gimnasio. Fabio, con su habitual tono burlón, levantó la mano. ¿Entonces la prueba trata de golpear a un niño?, preguntó, explotando en carcajadas. Marta lo acompañó, su risa histérica rebotando en las paredes. Daniel ni parpadeó. Su mirada seguía fija en todos nosotros, como un cazador esperando a que la presa hiciera un mal movimiento. Cualquiera que quiera conocer mi fuerza real, que dé el primer paso. Su voz fue tan seria y serena que nos heló la sangre. Dio un paso adelante y soltó la última advertencia. Esto comienza aquí y ahora. Si quieren retirarse, este es el momento. El silencio fue más denso que antes. Nadie se movió. Nadie siquiera respiraba de más. Muy bien entonces, asintió Daniel. Empecemos. Nos pusimos en guardia. Algunos lo hicieron con confianza, como si realmente pensaran que podían con él. La mayoría, en cambio, estaba tensa, como si esperara alguna trampa oculta en el reto. Yo observaba con cuidado. Bastó con mirarlo para darme cuenta. Este tipo era más fuerte de lo que aparentaba. Ese chaleco antibalas, esa ropa pesada, más las pesas en brazos y piernas, cualquier persona normal se agotaría solo con cargar todo eso. Y aún así, él estaba erguido, con los ojos cansados pero listos, como si la gravedad misma no lo afectara. Murmuré para mí mismo. Esto no va a ser fácil. Fabio, el de las rastas, fue el primero en lanzarse. Su estilo era caótico, violento, pero efectivo. Un idiota arrogante, sí, pero no débil. Sus puños silbaban en el aire como martillos. Daniel, sin embargo, apenas se movía. Esquivaba cada golpe con una elegancia precisa, un juego de pies perfecto que parecía coreografía. Fabio empezó a perder la paciencia. Rugió y lanzó una combinación rápida, pero en un parpadeo Daniel le conectó una patada seca en la rodilla. El impacto lo hizo caer, sujetándose la pierna con un grito de dolor. El resto no tuvimos elección. Todos nos abalanzamos al mismo tiempo, intentando abrumarlo. Mario fue el primero en caer. Daniel apenas lo tocó, un simple empujón en la pierna, y lo mandó de bruces al suelo. Marta se estrelló contra el piso tras recibir una embestida. Chilló furiosa, asegurando que se había roto un dedo. Martínez, temblando, trató de sorprenderlo por la espalda, pero Daniel lo atrapó con una llave de lucha y lo dejó revolcándose en el suelo sin esfuerzo. Sabíamos que si queríamos tener una mínima oportunidad, teníamos que trabajar en equipo. Fue entonces que Félix habló por primera vez ese día. Les ganaré tiempo. Ustedes intenten conectar un golpe. Dicho esto, se lanzó directo contra Daniel. El impacto de su puñetazo resonó en todo el gimnasio, pero Daniel lo bloqueó con tal fuerza que se vio obligado a retroceder. No podré ser blando contigo, dijo Daniel, con un dejo de molestia. Lo siguiente fue un choque brutal. Félix y Daniel intercambiaron golpes como dos titanes, cada uno moviéndose con una velocidad y potencia que apenas podíamos seguir con la vista. El resto intentamos aprovechar la distracción. Erika corrió y fue derribada con una patada que la mandó a volar contra una pared. Miguel intentó un ataque frontal y recibió un puntapié directo a la cara que lo dejó inconsciente en el suelo. Solo quedábamos Emilio y yo en pie. Félix, jadeando y sangrando, mantenía a raya a Daniel apenas. Pero bastó un descuido. Un golpe devastador al pecho lo levantó del piso y lo lanzó contra una pared de madera, que se astilló al momento del impacto. Daniel no nos
asistió respiro. Emilio y yo intentamos atacarlo juntos, pero nuestros golpes rebotaban contra su defensa como si golpeáramos a cero. Una patada lo dejó fuera de combate, y yo recibí un gancho al estómago que me sacó todo el aire, dejándome de rodillas, temblando, antes de ser lanzado varios metros con otra patada. Mi nariz sangraba a chorros. Me la limpié con la manga, aturdido. El resto empezó a reincorporarse como podía. Fabio, rabioso, intentó un barrido de piernas, fallando miserablemente. Félix levantó a Mario y Martínez, y juntos se lanzaron contra Daniel, logrando por fin presionarlo lo suficiente como para ponerlo a la defensiva. Yo apenas podía ponerme de pie, el cuerpo adolorido, pero lo hice. Daniel, sin perder la calma, derribó a Emilio con una patada de hacha. Erika intentó sumarse, y otra patada al estómago la dejó doblada en el suelo. Finalmente, solo Fabio, Félix y yo seguíamos en la pelea. Félix logró rozar a Daniel con un golpe, apenas un roce, pero suficiente para que la expresión del líder cambiara. Por primera vez se puso serio. En un abrir y cerrar de ojos, Daniel conectó un gancho brutal en el estómago de Félix y remató con una patada al rostro que lo tumbó sin remedio. Fabio, furioso, escupía insultos y amenazas, pero Daniel ni siquiera se inmutaba. El silencio pesaba entre nuestros jadeos y los pasos firmes de Daniel. Yo sabía que lo peor aún no había empezado. Yo ya me estaba desesperando. En mi mente intenté pedirle ayuda a Basilio, pero él no respondía. Solo se me ocurrió una cosa: intentar usar lo mismo que había empleado contra Goliat. Traté de incrementar mi fuerza apretando mis músculos, pero apenas conseguí un aumento leve, insuficiente para enfrentar a Daniel. De pronto, una embestida me sacó de mis pensamientos. Una patada me lanzó varios metros por los aires. Fabio intentó aprovechar la distracción para golpear a Daniel, pero fue inútil. Mario, adolorido, trató de acercarse por detrás, aunque Daniel lo interceptó y logró que su puño golpeara a Fabio. El chico estalló en furia e insultó a Mario, pero no tuvo tiempo de decir mucho más. Un golpe seco de Daniel lo cayó de inmediato. Sin contemplaciones, lo tomó junto a Mario por la nuca y los hizo chocar de frente entre sí. El impacto fue brutal, sordo y despiadado. Ambos cayeron al suelo, adoloridos. Desde mi posición en el suelo vi a Félix. Con la mirada me señaló a Martínez, que a pesar de estar herido seguía avanzando lentamente. La idea era obvia. Nosotros debíamos distraer a Daniel, era nuestra única esperanza. Félix se puso de pie con los puños en alto, dispuesto a un último intento. Yo lo imité. Mientras tanto, Marta permanecía en el suelo, sosteniendo su dedo meñique dislocado. Le gritó insultos a Daniel y le advirtió que lo acusaría con los superiores. Yo solo pensé: pinche inútil, en vez de ayudar se queda llorando por un dedo roto. Félix y yo corrimos hacia Daniel con la mejor coordinación posible. Izquierda. Gritó Félix. Yo bloqueé un puñetazo con mi brazo, reduciendo el daño. Patada baja. Avisó. Salté justo a tiempo, esquivando una patada al estómago. Logré impulsarme 1 metro hacia arriba y, desde el aire, lancé una patada que Daniel apenas consiguió bloquear. Pero en ese instante notó que Félix intentaba golpearlo. Daniel reaccionó con rapidez. Empujó a Félix con una patada y me sujetó de la pierna. Con una fuerza descomunal, me estrelló contra el suelo. Alcancé a proteger mi nuca con los brazos, pero aún así el impacto fue devastador. Sentí mis huesos crujir y la madera de la cancha se rompió, dejando un hueco bajo mi cuerpo. Quedé incapaz de moverme. Estarás aturdido 15 segundos, yo lo resistiré. Gritó Félix, poniéndose de pie. En ese momento apareció Martínez, que con todas sus fuerzas intentó sujetar a Daniel. Parecía lograrlo, hasta que Marta, que se había acercado lentamente sin que nadie lo notara, se aferró a la pierna de Daniel. Esto es por mi dedo, cabrón, dijo con una sonrisa arrogante. Fabio y Miguel se levantaron tambaleantes, con los rostros ensangrentados y llenos de furia. Mario también logró reincorporarse y sujetó un brazo de Daniel por sorpresa.
Félix hizo lo mismo con el otro. Todo parecía ponerse a nuestro favor. Pero lo que ocurrió a continuación fue casi imposible. En un instante, Daniel liberó su pierna del agarre de Marta y la pateó directamente en el rostro. Después dislocó él mismo su brazo atrapado, logrando soltarse de Félix, a quien remató con un brutal rodillazo al estómago. Sin detenerse, utilizó solo la fuerza de su brazo atrapado para levantar a Mario, girarlo, y hacerlo recibir el golpe que Miguel y Fabio habían lanzado. El grito de dolor de Mario llenó el lugar antes de que soltara el brazo de Daniel. Aprovechando la apertura, Daniel lo sujetó por la cabeza y lo estrelló contra el suelo. Acto seguido, Miguel intentó arremeter contra él, pero recibió una patada extraña. Daniel movió la pierna de forma antinatural, utilizando la parte delantera en lugar de la trasera, como si su articulación estuviera a punto de dislocarse. El impacto fue brutal. Miguel apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de recibir, además, un puñetazo recto que lo dejó completamente fuera de combate. La situación cada vez era peor. Fabio retrocedía, desesperado, sin encontrar qué hacer. Félix intentó tomar por sorpresa a Daniel, pero este reaccionó con una llave de artes marciales y ambos comenzaron a estrangularse mutuamente. Con toda mi fuerza de voluntad, me puse de pie y traté de ayudar a Félix sujetando la pierna de Daniel. Intenté golpear su pierna, pero él me respondió con una patada, dejándome adolorido. En cuestión de segundos, Daniel dejó fuera de combate a Félix, quien cayó inconsciente al suelo. De repente, un golpe directo al estómago me sacó el aire. La velocidad con la que se movía era increíble. Daniel me tomó del cuello, y mis manos eran inútiles contra su fuerza. Tú eres el más peligroso de todos, dijo. Me contaron todo sobre ti. Sé lo que eres, no me vas a engañar como al resto. Eres el contenedor de un parásito, y sé de lo que eres capaz. Tu tío me advirtió de ti. No lo tomes como algo personal, pero no me contendré contigo. Me conectó un golpe en la cara, dejándome en el suelo. Estaba adolorido, y la furia empezaba a hervir dentro de mí. Nada de lo que hacíamos funcionaba. Fabio intentó golpearlo, pero un simple manotazo de Daniel dislocó su mandíbula y lo dejó fuera de combate. Me levanté con mis últimas fuerzas. Si voy a perder, lo haré peleando. Daniel me empujó con una patada. Su cansancio era evidente. Lidiar con nosotros era agotador. Han fallado la prueba. Le diré a tu tío que no pudieron pasarla. Lamentablemente, deberán pagar las consecuencias, dijo. De repente, Martínez saltó y logró dar un pequeño golpecito al hombro de Daniel, cayendo él de cara al suelo. Suspiré, agotado. Por fin, esto parecía acabar. Daniel, sorprendido, bajó la guardia por un segundo. Martínez, el más inesperado, fue quien logró golpearlo. Bien hecho, Martínez, le dije con una sonrisa. Él levantó el dedo con la cara ensangrentada y murmuró. Bien, pasamos la prueba. Me ayudó a levantarme. Dudé en aceptar su mano, pero él insistió. No estés molesto. Esto solo era parte de la prueba. Te considero fuerte, por eso quise medir tus límites. Si eso te hace sentir mejor, te ofrezco mis disculpas si fui muy duro contigo, dijo, rascándose la cabeza. Todos estaban tirados en el suelo, cubiertos de sangre. Menuda masacre, dijo Martínez, sorprendido. Menuda golpiza les diste a todo el mundo, añadió. Ni que lo digas, respondió Daniel, quitándose las pesas de sus extremidades. Por cierto, ¿quién limpia este desastre? Preguntó, mirando a Marta con una sonrisa burlona. Al día siguiente, finalmente nos asignaron nuestra primera misión: eliminar un área bajo ocupación hostil. Mi tío Horacio se quejó, preocupado por la peligrosidad de la operación, especialmente para mí, pero la falta de personal no dejaba alternativas. En 3 días nos movilizaríamos. Algunos estaban nerviosos, como Martínez, pero yo no me sentía incómodo. Ya tenía experiencia en estos asuntos. Ese día tendría un entrenamiento especial para probar mis habilidades como contenedor.
Durante el mes en el campamento, mi puntería había mejorado. Ya podía disparar a un objetivo estático en la cabeza, aunque todavía me costaba manejar armas de fuego más complejas. Según escuché, los objetivos pertenecían a un grupo reducido. Bueno, acompáñame. Por aquí el área está despejada, para que tengamos un enfrentamiento limpio. No usaremos armas, será a puño limpio, así las cosas serán más justas, pero no tengo problemas con que las uses si así lo prefieres. La mayoría de personas suelen evitar enfrentarme y motivos tienen de sobra. Me llamó y me llevó por un pasillo hasta un campo abierto, donde estaban mis dos tíos y Gabriel, cruzado de brazos. ¿Qué hacen aquí?, pregunté confundido. Vamos a empezar tu prueba, dijo Horacio. Necesitamos saber qué tan fuerte es tu vínculo con tu parásito. ¿Vínculo?, pregunté. ¿Qué es eso? Según entiendo, los parásitos pueden formar un vínculo con su huésped. Esto les permite tomar temporalmente el control del cuerpo bajo ciertas condiciones. El tuyo es categoría 4. ¿Categoría 4? Alcé una ceja. Sí, así se les llama a los de tu tipo. Bien, ¿van a empezar o qué?, interrumpió Gabriel. Para ahorrarte la vergüenza, dijo con tono burlón, tú y yo tendremos un duelo. Queremos medir tu nivel y ver si tienes lo necesario. Empecemos, dije, motivado. No te apresures, interrumpió Basilio en mi interior, con un tono serio. Este mocoso es fuerte, no lo subestimes. No ha usado toda su fuerza contigo. La pelea comenzó. Fui el primero en atacar, pero Daniel me derribó con facilidad. Eso es todo, dijo él, ceño fruncido. Maldita sea, murmuré. Empezamos un intercambio de golpes. Daniel solo se limitaba a bloquear. ¿Acaso no puedes usar el poder de tu parásito, o solo quieres probarme?, preguntó curioso. Intenté patearlo desde abajo, pero él predijo el movimiento y se alejó. Nos enfrentamos en un corto intercambio de golpes. Bloqueos, patadas, todo inútil. Daniel estaba a otro nivel. Una patada al pecho me lanzó contra una pared, provocándome un gran dolor de espalda. Basilio me insistió en usar su poder. Decidí intentarlo. Apreté mis músculos y dejé que la fuerza de Basilio fluyera por mis venas. Así que de esa forma activas tu poder. Qué interesante, dijo Daniel. Sus movimientos eran impresionantes, pero logré predecir uno de sus ataques antes de que lo ejecutara. Horacio, sorprendido, murmuró con orgullo. Predijo el movimiento antes de que se moviera. Poco a poco, comencé a igualarlo. Daniel se mostró cauteloso. Habían advertido sobre las capacidades del parásito. Mi tío Alejandro observaba con interés. Ese parásito no es uno cualquiera. Si Alexander es capaz de usarlo, ya es un contenedor en toda regla. Fue arriesgado, pero necesario. Así nadie podrá robarlo. El combate era parejo en fuerza, pero Daniel tenía más habilidad y experiencia, lo que le permitió predecir mis ataques. A pesar de todo, seguía creciendo en fuerza, pero no lo suficiente. Finalmente, fue capaz de derribarme y someterme con una llave de lucha militar. Se acabó, dijo Alejandro. Humillante, pensé. Ni siquiera con Basilio puedo superarle. Daniel me ayudó a ponerme de pie. Bueno, lo hiciste mejor de lo que pensaba, dijo Alejandro. Pero cuidado, no podemos dejar que tu condición de contenedor se filtre al gobierno. Eso sería problemático. Por eso no trajimos al resto del equipo. Creo que ya es hora de que realicen su primera misión, continuó. Nos prepararon. Yo portaba una pistola de 8 milímetros y un cuchillo militar. El resto del equipo llevaba lo que consideró conveniente. El viaje sería largo, a caballo, para no llamar la atención. Finalmente salimos de aquí, dijo Gabriel. Ni que lo digas. No me gusta este sitio. Es agotador y estresante, aunque mejor que correr de los zombies en las calles, respondí. Aún me sigo cuestionando por qué te reclutaron a ti siendo tan bajito, me dijo Gabriel. Tú cállate, contesté. Éramos 20 personas en total. El otro equipo se fue delante para cubrir más terreno, dado que tenían más experiencia. Nos espera un largo camino, dijo Gabriel, con tono aburrido.